Nuestra base bíblica para nuestra meditación de este día se encuentra ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, que leímos hace un momento y que quiero volver a leer para que todos lo recordemos. Es una parábola, la parábola del Señor Jesucristo, que está hablando acerca de una mujer y de un juez, una mujer viuda y un juez que es injusto. Dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya hablamos en otro momento de cuánta fe se necesita para lograr las metas que Dios quiere que alcancemos. No se necesita mucho, como vimos, pero se necesita que esté nuestra fe bien cimentada. Sin embargo, ahora la pregunta es: ¿qué se necesita para detonar los éxitos que Dios quiere que tengamos? La respuesta es la perseverancia en la oración. De la oración se pueden decir muchas cosas. Se hacen veladas, vigilias, retiros, conferencias, sin número de actividades con el fin de fomentar y de motivar la oración. Pero encontramos que a pesar de que la oración es el arma más poderosa que tenemos los creyentes, pocas veces la usamos. Y como la usamos pocas veces, no la vemos eficaz. Muchas veces se podría pensar que el creyente tiene la oración como un conjuro mágico que logrará que algunas cosas sucedan porque así lo dijimos, porque así lo decretamos, dicen algunos. Pero la oración no trabaja así. Si usted me pidiera que le diera una lección sobre cómo debe de orar, quizá podría traerles una lección sobre las teorías, sobre los desgloses que se han hecho sobre el Padre Nuestro, que es la oración modelo. Pero la verdad es que es tan complicado, pero al mismo tiempo tan sencillo orar, que más que una fórmula, es una práctica de vida. Cuando usted le enseña a un pequeñito a caminar, no se detiene con su niño y le da toda la teoría de la gravedad, el movimiento pendular, el equilibrio, la fuerza del impulso, ¿verdad que no? No le dice a su bebito: a ver, hijo, te voy a explicar la fuerza de gravedad. No, simplemente le anima a que ponga un pie adelante del otro y lo va guiando de la mano hasta que aprende a soltarse por sí solo y pues emprende el camino. Nuestros primeros pasos son torpes, nos tropezamos, nos caemos. Apenas nos da para no perder el equilibrio, pero conforme vamos practicando, pronto podemos correr y hasta brincar. Y hacer cosas tan complejas como bailar o practicar deportes que se necesita una coordinación espectacular. No vamos por la calle pensando si caminamos bien o si caminamos mal. Simplemente lo hacemos. Así es la oración. Es muy compleja en su estudio, pero es muy práctica en su realización. Y solo se puede aprender orando. Así como para aprender a caminar los chicos aprenden caminando, así el orar se aprende orando. La parábola que vemos en cuestión nos habla del juez que es injusto. Muchos aquí podrían pensar que si Jesús se refiere a un juez, pues este tendría que ser forzosamente Dios, el Padre. Y encontrarían en ello que Dios es injusto. Pero esto es solamente si queremos verlo como una referencia al Padre, que no alude a su carácter, que no es injusto, porque Dios no es injusto, sino que habla de que en ocasiones pareciera que es injusto al no aplicar la ley en los hombres.
Vemos las injusticias que se cometen a diario. Hombres cometiendo delitos sin castigo. La maldad de muchos sobre nosotros o sobre nuestros conocidos, y no pasa absolutamente nada. Pareciera que el gran juez no es justo, pero no debemos confundir la justicia o la injusticia con paciencia. Nosotros mismos hubiéramos sido destruidos si la paciencia y la misericordia de Dios no se hubiera hecho presente en nuestra vida antes de conocerle. Pero se nos presenta la imagen de un juez, alguien que debería de impartir justicia. No se nos habla de un juez corrupto, sino de uno injusto. No de uno cruel, sino de uno que pareciera permitir los agravios a la gente por mucho tiempo antes de hacer justicia. Sin embargo, sabemos que, como parte del trabajo, tarde que temprano, tendrá que hacer valer la ley y determinar lo que ella dice en favor del agraviado. Uno de los principales ataques que tiene la gente que no cree en Dios es precisamente el hecho de que ellos argumentan que si hubiera Dios, entonces no sucederían tantas injusticias. Y no puedo negar que es un buen argumento, pero se olvidan de que Dios es un Dios de amor. Es decir, Dios no busca la muerte de los hombres. El profeta Ezequiel en su capítulo 18, versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Lo que vemos en esta, llamémosle tardanza, no es otra cosa que la misericordia de Dios al brindar tiempo para que el malhechor se convierta, para que éste no sea destruido. La justicia de Dios llegará. Lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es darnos tiempo para que su misericordia nos alcance. Vemos en esta parábola a una mujer viuda. Es importante notar que esta mujer es una viuda. ¿Por qué? Porque en las culturas antiguas la mujer era, de por sí lo es, pero antes era un grupo más vulnerable que el día de hoy. Las mujeres solo podían hacer valer su voz por medio de sus esposos. Pero aquí es donde una mujer completamente desamparada porque no tiene esposo que haga valer su voz, se aparece en el escenario. Muchas veces vemos o nos vemos a nosotros frente a las injusticias de la gente, de los que pueden hacernos mal, que somos impotentes ante la situación. Vemos los abusos de quienes nos quieren lastimar y pareciera que no hay quien levante su voz para defendernos. Pero esta mujer, a pesar de que estaba sola y estaba sufriendo por la injusticia de un adversario que por supuesto tenía voz por ser un hombre, no deja de insistirle al juez para que le haga justicia. No estaba pidiendo nada fuera de la ley, estaba pidiendo sus derechos, estaba pidiendo la protección de la ley en contra de aquel que abusaba de ella sin que ella pudiera defenderse. Era persistente. Quizá acudía diariamente al juzgado, quizá visitaba al juez en su casa, quizá lo esperaba en el camino. El hecho es de que la mujer insistía sin descanso para que el juez contestara la petición que le había hecho. Nosotros estamos en este mundo. Pareciera que Dios nos abandonó. Que la maldad de otros pues nos va a agobiar. Vemos las cosas que pasan, las injusticias de la gente, y pareciera que ellos tienen todas las de ganar y nosotros solamente podemos ver resignados lo que pasa. Pero acudimos al juez del universo, a Dios, para que haga justicia. Y pareciera que mientras más le pedimos, más abandonados nos sentimos. ¿Será acaso que Dios no puede hacer justicia o no quiere hacerla? Todo lo contrario. Él quiere hacer justicia sobre sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí cabría la pregunta: ¿qué actitud estamos tomando frente a esta tardanza en la justicia divina? ¿Nos cansamos de pedir o somos insistentes en nuestros ruegos? La mujer fue persistente, pedía la justicia en todo momento, no se daba por vencida a pesar de estar frente a un juez que no era movido por sentimientos,
ni temor a alguien más supremo que él, pero sabía que si insistía, tarde que temprano obtendría la justicia que esperaba. En la semana hablábamos de la oración, lo importante que ella es, pero lo difícil que es tener el hábito de la oración. Clamar a Dios por medio de ella es el camino para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Las grandes enseñanzas en la vida están acompañadas las grandes hazañas de la vida están acompañadas de la oración. Y no es que sea la cantidad, sino la insistencia en lo que se está pidiendo, la paciencia en esperar en súplica la respuesta de Dios. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si bien esta es una parábola, creo que esta mujer ejemplifica bien la actitud que debemos tener frente a Dios en nuestras peticiones. Ante la insistencia de la mujer, el juez se ve obligado a responder con prontitud debido a que se siente importunado. Entonces Jesús lanza la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es decir, nos está dando el camino, la ruta, la receta, la fórmula o como usted quiera llamarle para obtener la respuesta de Dios. Primero, Él nos dice que somos sus escogidos, somos especiales. No en el sentido de sus consentidos, pero sí en el sentido de su pueblo redimido que en Él ha encontrado fe y esperanza en Dios. ¿No hará justicia? Es la pregunta. Sabiendo que la respuesta es un sí, sí hará justicia a todos los que claman a Él. ¿Se tardará en responder? Contesta la primera. No hay tardanza, hay paciencia. Pero cuando los hijos de Dios claman con insistencia, pueden adelantar la respuesta del Padre. No sé qué palabras utilizar de verdad, mis hermanos, para que todos podamos entender la necesidad de la oración en nuestra vida. Ya que una vida cristiana sin oración, sin comunión con Dios, es como una rosa en medio de un desierto. ¿Cuánto podría vivir esa rosa en el desierto? El fracaso en la vida cristiana radica entonces en la falta de oración. Quien aprende a orar, aprende a depender de Dios, a esperar con paciencia. Aprende a escuchar la voz de Dios en la tranquilidad de un corazón redimido. Oremos pues, hermanos, y roguemos con insistencia, pero sobre todo con fe. Esa fe que supera todos los obstáculos. Tenemos un Dios que quiere respondernos, que quiere hacer justicia. Roguemos a Dios para que su justicia no demore. Inclinemos nuestro rostro.